Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del taller de docentes radialistas. En esta ocasión vamos a estar tratando dos partes que nos habían quedado pendientes del tema oratoria. En un principio hablamos de las dos primeras partes de la estructura más tradicional de la oratoria. Si bien hay cosas que se han ido modificando, buena parte de esa oratoria aún se mantiene. Y esto no solamente aplicado a un programa de radio particular, sino a los actos comunicativos en general, mayormente cuando quiero realizar un discurso ante un auditorio. Los temas que ya vimos fue el inventio y el dispotio. El inventio por la formulación del tema o la problemática que voy a tratar o plantear, y el dispotio sería el orden que yo le voy a ir dando a ese discurso. En este video vamos a estar hablando del elocutio y de la memoria. En el elocutio nos vamos a referir a las diferentes palabras y figuras que yo puedo utilizar, mayormente figuras retóricas, y en la memoria los distintos formatos que tenemos para materializar nuestro discurso, si se quiere. Bien, en esta primera parte, ya hablando del elocutio, algo que tenemos que tener en claro, que cuando yo realizo mi discurso o me propongo a realizar uno, no solamente están en juego mis palabras, sino también mis formas. Si hablamos de las palabras y las figuras retóricas, algo que hay que dejar claro cuando yo realizo un discurso como un acto comunicativo y no solamente como un espacio inserto en un programa de radio, sino esto es como más amplio. Yo tengo que tener en cuenta las formas retóricas y las palabras. ¿Por qué? Ahí están en juego tanto las palabras como la actitud física a la hora de decir estas palabras. Por ejemplo, si yo estoy abriendo mi discurso contando una anécdota personal, algo vinculado a mí, que ahora lo vamos a desarrollar, a la hora de interpretar eso que digo, yo tengo una cierta acción. Esto significa que cuando yo voy diciendo mi discurso, no tiene que sonar inerte eso que yo quiero decir. Tengo que darle vida. Por eso justamente la contraposición entre inerte y poder darle vida. Y eso va a depender exclusivamente de mí. Y justamente por eso hay muchos recursos de los que yo puedo echar mano para poder mejorar mi discurso. En este caso, lo vamos a denominar, si se quiere, una caja de herramientas. ¿Qué significa esto? Que yo tengo muchas herramientas a mi disposición, pero no significa ni que voy a usarlas todas, ni que las voy a usar todas al mismo tiempo, y tampoco que las voy a utilizar en la misma magnitud o intensidad. Por eso, a medida que nosotros vamos a ir enumerando cada una de estas herramientas, ustedes recuerden que quizás una de esas se puede aplicar en una situación o en un discurso, y en otra situación o en otro discurso puedo aplicar otras herramientas, para no pensar que siempre en todos los discursos aparecen todas las herramientas en todo este trayecto. Lo que sí pueden ir apareciendo en mayor o menor medida. Como dijimos, es similar a una caja de herramientas. Yo me voy sirviendo de lo que me puede ser útil a la hora de realizar mi discurso ante un auditorio. ¿Qué recursos tenemos en esta etapa, en el elocutio? Puedo ilustrar mediante una historia, contar una anécdota personal, imitar voces o actitudes, citar frases célebres, reproducir un diálogo, ilustrar con objetos, apelar al humor y también utilizar elementos de apoyo. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos para que queden lo más claro posible. Igualmente recuerden que si tienen alguna duda o alguna consulta la pueden dejar vía mail o también en los comentarios del video propiamente dicho. Si yo elijo, por ejemplo, una historia para utilizar durante mi discurso, recuerden que la utilización de historias tiene un gran poder aleccionador.
Podemos verlo más claramente cuando alguien nos quiere dar un consejo sobre algo y utiliza una historia. Por ejemplo, si intentamos que un niño sea amable con otro, que no diga palabras hirientes o que no provoque deliberadamente un daño en otro chico, ya sea físico o psicológico, generalmente apelamos o podríamos llegar a apelar a alguna historia vinculada con algún chico al que eso le afecta mucho. Y de alguna manera esa historia que yo tomo es aleccionadora para quien la recibe. Lo interesante de las historias aplicadas a nuestro discurso es que cuando yo las utilizo, las personas que escuchan estas historias dentro de mi discurso tienden a familiarizarse con esas historias, porque puede que le haya pasado o no algo similar, haya estado en un rol o en el otro de esta historia que yo estoy contando. Por eso tienen un poder tan importante. Y tampoco significa que las tengo que contar estas historias como si estuvieran leídas de pies a cabeza. Puedo parafrasearlas, puedo resumirlas, puedo tomar lo más importante, pero debemos recordar que esas historias que yo elijo para contar tienen la intención de reafirmar esto que yo estoy planteando, sea cual sea el tema que yo elegí para plantear. Ese, en este caso, es el valor de las historias. Si bien puede parecerlo, la idea no es que utilicemos esta historia para manipular a nuestra audiencia, sino de alguna manera para que sea ilustrativo y para que sostenga de alguna manera o apoye a esta postura que estamos teniendo y que queremos hacerle llegar a nuestra audiencia, y que quizás tengamos la intención de persuadir a nuestra audiencia sobre la temática que estoy desarrollando con esta historia que yo elegí contar. Pero a su vez eso no significa que yo trato de manipular maliciosamente, si se quiere, a la audiencia. Trato de marcarlos para que eso que yo les estoy diciendo les quede con más claridad y les llegue con más facilidad también. Hablamos al principio que otro elemento que yo puedo utilizar de mi caja de herramientas a la hora de realizar el elocutio, que es sobre las formas y las palabras, es la anécdota personal, que no es lo mismo que las historias. La anécdota personal puede ser mía o puede ser de otra persona, que también tiene una función similar a la de las historias. Darle un curso a lo que yo estoy diciendo y sostener mi argumentación, si se quiere. En este caso, la anécdota tiene que ser algo sencillo, concreto, porque la idea es que esa sencillez y esa honestidad que se note en la anécdota llegue y cale hondo en la audiencia, porque apunta a algo más bien emocional. Y así como la historia tiene, aparte de una función aleccionadora, también tiene una función ilustrativa muy importante. Otro elemento es imitar voces o actitudes. Aquí yo puedo, como para romper un poco el hielo, puedo utilizar actitudes o voces de personajes reconocibles e identificables por la audiencia para que romper el hielo, ponerle un poco de humor. En este caso yo ahí debo tener un trabajo de observación bastante grande sobre mi personaje para poder copiar, si se quiere, esa actitud o esa voz que estoy queriendo imitar. La idea en este punto es exagerar un rasgo que nos parezca simpático, pero, por ejemplo, si la audiencia no se ríe de eso que intento hacer, no hay que resultar agresivo o hiriente si finalmente no logró el cometido que tenía, en este caso, la imitación de la voz o alguna actitud de un personaje en particular. ¿Por qué? Porque va a ser contraproducente. Igualmente, cuando yo opto por realizar este punto, tengo que tener en cuenta de no rozar el bullying, que no sea algo burlón sobre un defecto de una persona. Puede ser un elemento gracioso, pero hay que tener mucho cuidado en este punto si decidimos elegirlo, justamente porque si lo elegimos mal puede ser más contraproducente que beneficioso.
¿Por qué? Porque puede sonar a una burla o hasta algo discriminatorio, que es lo que hay que evitar. La idea es simplemente ponerle un poco de humor a la situación sin caer estrechamente en la burla ni tener ningún inconveniente en relación de esto. Este punto es uno de los más comunes, uno de los más usados, uno de los más trillados, si se quiere. ¿Por qué? Este punto es sobre citas célebres, proverbios o frases. ¿Por qué? Porque a la hora de dar discursos, desde hace mucho tiempo ya se viene acostumbrando a iniciar o cerrar un discurso con la cita que tiene que venir al caso de lo que estoy contando, pero este tipo de elementos se suele utilizar mucho. La idea de utilizar alguna frase, un proverbio o una cita al principio, en el medio o al final de mi discurso tiene la intención de ser un golpe fuerte en mi trayecto o en el final o en el inicio, en el proceso de mi discurso, porque seguramente a quienes lo están escuchando probablemente conozcan esa cita, probablemente se sientan identificados con esa cita, pero es algo que poco innovador podría decirse, porque es algo que se viene haciendo mucho tiempo atrás, pero a su vez es la gran zona de confort. Quizás podamos utilizar este recurso particular cuando la audiencia quizás no esté acostumbrada a este tipo de discursos. La cuestión en ese punto es que yo debo conocer a esa audiencia para saber si están acostumbrados o no a ese tipo de discurso. Otro punto, otra herramienta es la reproducción de un diálogo. ¿A qué me refiero cuando hablo de reproducir un diálogo? Bueno, por ejemplo, la semana pasada hablé con otro colega docente y me contó cómo se desarrollan sus clases virtuales. Y ahí desarrollo ese diálogo que tuve con esa persona en relación de este tema. Pero como digo siempre, este diálogo no puede ser un diálogo aislado, que no tenga nada que ver. No, el diálogo también tiene que, de alguna manera, tener relación con mi temática, porque si no, no tiene sentido utilizar este recurso. Es un recurso interesante y un poco más innovador que quizás la cita célebre, pero si quiero utilizar este recurso tiene que ser pertinente, siempre pertinente a la temática que estoy hablando. En el caso que yo elija reproducir un diálogo que no tuve yo, que no me pertenece, que es de otra persona, siempre, pero siempre hay que chequear que este diálogo haya sido cierto. Por ejemplo, cuando se reproducen en internet frases de supuestas frases de pensadores griegos. Y muchas veces son en realidad frases que pusieron que el autor era X y en realidad era N, por así decirlo. Lo que allí hay que chequear es si esa cita o esa frase o ese diálogo primero sucedió, que es un poco más difícil de probar. Pero si es relacionado a una persona muy conocida, que yo puedo llegar a encontrar, por ejemplo, en internet, si es así o no, deberíamos hacerlo para no equivocarnos. Porque si hay alguien que conoce la frase original del autor original y en medio de mi discurso me interpela y me dice que en realidad esa frase es de otro autor, me va a hacer quedar muy mal y no es lo ideal. Y si esa situación se da, toda nuestra credibilidad se va al tacho. Bueno, aquí hay una parte un poco más interactiva, si se quiere. Por ejemplo, ilustrar con objetos. Si yo quiero, por ejemplo, hablar de introducir una frase de un autor, puedo decir, si tengo el libro a mano, como diciendo, bueno, acá tengo un libro, bueno, en este caso es una agenda, pero yo puedo decir en medio de mi discurso, sí, porque ustedes van a encontrar que en tal cosa,
en tal página fulanito dice que, y yo introduzco un elemento que antes no estaba en mi discurso y que va a captar, a medida que yo lo vaya moviendo, la atención de mi audiencia, porque está este elemento acá. También para retomar la atención del que me está escuchando, porque quizá después de un rato se va. Y es la introducción de ese elemento en mi discurso va a ser un atractivo para el que, si está de manera presencial, lo ve y eso inconscientemente llama su atención. Y si, por lo que sea, se había perdido, ya no me estaba escuchando más, o lo que sea, voy a recuperar su atención. Igual siempre va a depender de mí, de que mi discurso no sea monótono, no sea monocorde, para que mi audiencia continúe conmigo hasta el final. Por eso la recomendación siempre es que los discursos no sean tan extensos, ya sea un discurso de fin de año, un discurso en un acto. Es preferible que sea corto, que sea atractivo, que sea llamativo y que sea contundente, a que sea un discurso largo, monótono, aburrido, monocorde y que todos estén arriba mirando así al cielo esperando que termine. Y eso va a lograr que probablemente no escucharon ni la mitad de lo que yo dije. Y ahí, como orador, yo no logré mi objetivo, que primero es completar mi discurso con la audiencia. Y bueno, ahí ver qué objetivos me puse, si era persuadir sobre un tema, traerles información, de lo que hablábamos en el video anterior. Los objetivos que yo me puse a la hora de plantear un discurso. Supuestamente yo debo cumplirlos. Pero si yo no logré atraer la atención de mi audiencia durante todo el periodo de mi discurso, no logré mi objetivo, claramente. Otro elemento más llamativo, más ameno, más cercano, es el uso del humor. Pero en este punto hay que ser muy cuidadosos al decidir si lo vamos a usar o no. ¿Por qué? Por ejemplo, yo sé que soy una persona que soy muy mala, que soy muy mala para hacer chistes, para hacer humor, para, por ejemplo, hacer reír a alguien. Claramente es un recurso que yo no utilizaría porque sé que va a ser más perjudicial que beneficioso. Este recurso es útil para descomprimir si es que hay un ambiente tenso, si la gente no estaba prestando atención o si quizá no está muy de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y allí puedo utilizar el humor para descomprimir esa situación, para relajar y también para atraer nuevamente, como lo habíamos dicho con la introducción de elementos en mi discurso. Introducir el humor en un discurso no significa que yo voy a estar haciendo chistes en una parte, pero puedo introducir situaciones graciosas o comentarios chistosos sin llegar a ser un chiste como tal. La idea es poder desordenar o desarmar de una manera sorpresiva, no anunciar, bueno, voy a contar un chiste. No, tiene que ser algo más espontáneo, por más que esté planificado, tiene que sonar más espontáneo para que justamente sea gracioso, sea atractivo y descomprima. También cada discurso va a depender siempre de mi personalidad, de cómo soy yo. Si bien nosotros ya tenemos una zona de confort, que es bueno poder salir eventualmente de ahí, no es algo que suceda de un momento para el otro. Pero podemos ir probando salir de esa zona de confort. Si yo, más allá de mi zona de confort, soy una persona más seria, más estructurada, menos histriónica, yo no utilizaría este recurso. Una recomendación personal. Aunque quizás nos pueda servir más para relajarnos nosotros y eso va a hacer que el discurso sea un poco más fluido. Les vuelvo a repetir, eso ya va a depender de ustedes, de si creen que pueden o no utilizar este recurso en un discurso frente a un auditorio. Otro de los elementos son las preguntas dentro de mi discurso.
Pero ¿qué preguntas? No significa necesariamente que si yo hago esta pregunta, el auditorio me va a responder. Pero la idea es poder llamar a la reflexión, aunque no lo puedan responder directamente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un discurso sobre alimentación saludable, puedo hacer una pregunta casi que retórica, porque no necesariamente la van a responder, pero sí va a llamar a la reflexión de la audiencia. Es, por ejemplo, ¿se imaginan un mundo en el que no haya nunca más casas de comida rápida? Y en ese instante, en ese silencio, en esa pausa, yo invoco a la reflexión de mi audiencia. Puede que alguno que esté ahí cerca, o cuando se podía dar los discursos de manera presencial, o incluso en la virtualidad, la persona que me está escuchando, si participa, quizás diga o responda de su opinión sobre el tema. Puede llegar a intervenir. Pero bueno, las preguntas son un espacio de reflexión para mí y para la audiencia. Y como vengo repitiendo durante todo este video, siempre tienen que ser pertinentes a la temática que yo elijo tocar. Uno de los últimos recursos, si se quiere, que podemos utilizar en esta parte del elocutio, en donde intervienen las formas y las palabras, es la posibilidad de introducir elementos de apoyo. ¿Qué serían los elementos de apoyo? Algo externo que le va a dar un sustento a lo que yo estoy contando. Por ejemplo, el famoso y querido PowerPoint y sus presentaciones. No conviene siempre utilizarlo durante todo el discurso. Quizá lo podemos utilizar en una parte puntual para ilustrar algo. Igualmente siempre depende de el dinamismo que tenga mi presentación. Yo ahí, depende de mi conocimiento tecnológico, yo puedo hacerlo algo súper atractivo y llamativo y lo puedo utilizar durante todo el discurso, pero ahí ya va a depender mi habilidad tecnológica para poder realizarlo. Sino también puedo utilizar fotos, videos, audios, entrevistas, afiches, en el caso de que si estuviéramos en el aula con los chicos. Todos recursos que son externos, concretamente al discurso, a mi voz, que es el elemento que va a dar el discurso, pero que son de apoyatura para lo que estoy diciendo. Y con ese, por lo menos, dentro de la oratoria más tradicional y estructural, esos son los elementos del elocutio.